Muy bien, muchachos. A continuación, entonces, vamos a hacer un ejemplo numérico de cómo encontrar el estado estacionario de la regla de oro. Entonces, vamos a consideramos la decisión de los responsables de la política económica que tienen que elegir un estado estacionario en la siguiente economía. Esta economía, pues, vamos a tomar aquí la función de producción de nuestro ejemplo anterior. Y vamos a asumir que la depreciación es 10%, entonces delta igual a 0.1. Entonces, pues los Make Policy deben elegir la tasa de ahorro S y por lo tanto el estado estacionario de la economía. Entonces, pues ¿qué hacemos? Utilizamos nuestra fórmula general a la que hemos llegado en la sección anterior de estado estacionario. ¿Sí? Cada estado estacionario sobre la función evaluada en cada estrella es igual a la tasa de ahorro sobre la depreciación. Y aquí tenemos la forma funcional de esta Cobb-Douglas, o sea, k elevado a la 1 medio. Y simplemente lo que vamos a hacer, noten, es lo siguiente. Entonces, utilizamos la fórmula de estado estacionario k estrella sobre, y aquí noten que en el denominador está la función. ¿Cuál es la forma funcional? Acá está en forma genérica, la forma funcional va a ser raíz de k estrella, y esta que va a ser igual a nuestra tasa de ahorro sobre la depreciación. Entonces vamos a empecemos a reemplazar acá. Entonces este sería k a la 1 medio, si está en el denominador, por lo tanto puede pasar a multiplicar como k a la menos 1 medio acá en el numerador. Entonces recordemos entonces que esto puede ser k estrella multiplicado por k a la menos 1 medio es igual a S sobre la tasa de depreciación. Entonces aquí el exponente sería como si este k estrella estuviera elevado a la 1 menos 1, entonces queda k a la 1 medio. Quitemos esa estrella por un momento, dejémoslo aquí, k a la 1 medio va a ser igual al ahorro sobre la depreciación. Y para quitarnos de este exponente la 1 medio, que es lo mismo que raíz de k, ¿sí? Pues lo elevamos al cuadrado a ambos lados de esta ecuación. Entonces pero entonces un momento, porque esto es S sobre la depreciación, y ya habíamos dicho que esta depreciación era 10%. Ahora, entonces vamos a elevar al cuadrado para que se vaya esto, y esto al cuadrado para que se vaya. Entonces me queda que k estrella va a ser igual a 100 por S al cuadrado, ¿sí? Esta es nuestra forma de hallar, y aquí hallamos la S correspondiente al estado de regla de oro. Esta tasa de ahorro, noten que esta tasa de ahorro debe estar entre 0 y 1, es una proporción de la producción, y entonces dándole valores a esta tasa de ahorro, pues me va a dar sucesivos valores de K de estado estacionario para diferentes tasas de ahorro. Ahora podemos calcular el K oro. Esta es una forma general, esto dependiendo de los valores, pero todavía no he hallado la tasa de ahorro que me genera la regla de oro, y por lo tanto me va a generar el máximo consumo. Entonces aquí falta hacer un pasito, pero también podemos hallar ese K oro de la siguiente manera, y es hallándolo por medio de encontrar la identidad en la cual esta productividad marginal del capital menos la tasa de depreciación tiene que ser igual a 0, y es una forma más rápida de encontrarla en términos empíricos, porque aquí entonces lo que uno tendría que hacer es hallar sucesivas tasas de ahorro
para la economía y tratar de encontrar aquella que maximice el consumo. En términos empíricos, para una economía de pronto es más difícil calcular los niveles de ahorro de una economía que calcular, por ejemplo, la productividad marginal del capital. Entonces ahora vamos a hacerlo mediante ese procedimiento. Entonces vamos a hacerlo. Tenemos, recordemos, y es igual a raíz de k, y entonces esto es lo mismo que decir que tener k minúscula elevado a la 1/2. Vamos a hallar productividad marginal de k, que es equivalente a la derivada de y o la función de producción con respecto a k, y esto a qué va a ser igual, pues a 1/2 de k a la 1/2 menos 1, y esto va a quedar como 1/2 de k menos 1/2. 1/2 menos 1 da menos 1/2, es igual esto a 1 sobre, y para quitar ese exponente negativo lo bajo al denominador a k minúscula, entonces queda k a la 1/2, y si no quiero ver ese 1/2, pues entonces dejo 2 sobre raíz de k. Ahí ya hallé la productividad marginal del capital, entonces la tengo acá. Y ahora simplemente aplico la condición de regla de oro, de capital de regla de oro, que esto tiene que ser igual a la depreciación, o sea, esto tiene que ser igual, y habíamos dicho que la depreciación era el 1%, entonces pongámoslo en términos de decimal, de fracciones, 1 sobre 10. Y entonces igualamos nuestra entidad que hemos encontrado acá, notenla acá, entonces sería 1, ¿sí? 1 sobre 2 por raíz de k igual a 1 sobre 10. Y ahí ya podemos despejar nuestro capital de estado estacionario de regla de oro. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Primero, paso el del denominador este 2 hacia el otro lado. Entonces queda 1 sobre... Perdón. 1 sobre raíz de k igual a 2 sobre 10, y pasé el del denominador, el 2 que está en el denominador lo paso al otro lado, entonces queda 2 sobre 10. Y haciendo esto acá, vamos por acá, entonces ¿qué hacemos? Vamos a voltear los, o es decir, sacar inverso a ambos lados de esta identidad que tengo ahí, ¿sí? Antes de la flechita. Sacar el inverso, entonces el número inverso del lado izquierdo pues va a ser simplemente raíz de k va a ser igual, y sacar el inverso de esto, entonces el número inverso de 2 sobre 10 sería 10 sobre 2, ¿sí? Que es 1 sobre 2 sobre 10, y entonces aplicando la denominada ley de la oreja se pasa el 10 arriba y queda el 2 abajo, entonces queda 10 sobre 2, y este 10 sobre 2 es 5. Y para quitar este k, entonces le elevo al cuadrado, vamos que dejamos k al cuadrado y elevamos 5 al cuadrado, 5 por 5, 25, y hallamos nuestro k de estado estacionario, pero este es el k de regla de oro. Entonces tiene que haber un nivel de unidades de capital per cápita del 25, ¿sí? Entonces esto lo vemos acá, el libro lo desarrolla en la siguiente tablita, ¿sí? Entonces tenemos acá la tasa de ahorro, acá hay diferentes, noten que la tasa de ahorro va desde 0 hasta 1, la proporción, y a partir de ahí se puede calcular los k estrella, o sea, haciendo lo que hallamos acá arriba. Por ejemplo, podemos utilizar esta ecuación 100 sobre s cuadrado. Para cada nivel de s pues me va a dar, esto sería igual a 100 por s cuadrado, ¿sí? Es esta, para hallar esta columna, y hallamos los sucesivos niveles de capital de estado estacionario asociados a cada tasa de ahorro.
Y ahí, a partir de ahí pues también podemos hallar con la función de producción, hallar los diferentes niveles de Y estrella, con el nivel de depreciación también, el consumo, etcétera, y empezamos a aplicar las fórmulas. Lo que uno va a encontrar es que exactamente el K que encontramos, que es el 25, bueno, acá que hemos encontrado este K que es de 25. Noten que al nivel de K de 25 que tenemos acá, para un nivel de tasa de ahorro 0.5, vamos a tener aquí la diferencia. Mire, la productividad marginal de K de capital menos la depreciación es 0. Y aquí la tenemos. ¿Sí? Aquí tenemos esta condición, que este es entonces la S, la tasa de ahorro que me genera la regla de oro, que me va a maximizar que el nivel de consumo. Y notenlo acá, aquí tenemos en esta columna que efectivamente para este nivel de capital de regla de oro y para esta tasa de ahorro de regla de oro, pues tenemos el máximo consumo en esta columna, que es 2.5. que les recomiendo nuevamente que cuadrándole las formulitas en un Excel lo hagan esta tableta en un Excel y se van a dar cuenta de, o sea, traten de asimilar las fórmulas que uno saca, las principales, ya deben deducir las principales y aplicarlas en una tablita de Excel y encontrar esto. Esto es para, o así evaluarían en un curso de administración de empresa, en un curso de macro, les pondrían a hacer esta tablita con calculadora. Pero a ustedes no les voy a poner a hacer eso, simplemente pues realícenlo como práctica y adicional, pero no. Y hasta ahí, pues ese es el ejemplo. Ahora vamos a mirar el tema de la transición al estado de la regla de oro, que tiene unas implicancias de política. ¿Sí? Entonces vamos a partir del hecho que la economía ha alcanzado un estado estacionario distinto. O sea, tenemos que lo ideal es llegar a este nivel de K oro en el cual el consumo para ese nivel de capital per cápita de regla de oro, pues este consumo va a ser máximo en este ideal de la economía, ¿cierto? Y vemos las condiciones mediante las cuales la economía debe llegar para cumplir eso. Pero vamos a partir del hecho ahora de que la economía alcanza un estado estacionario distinto. ¿Qué ocurre con el consumo, la inversión y el capital cuando la economía hace la transición de un estado estacionario a otro? Eso es lo que debemos preguntarnos ahora y podría disuadir el efecto de la transición a los responsables de política económica de tratar de alcanzar la regla de oro. Entonces vamos a mirar qué pasa si inicialmente la economía en un ideal debe estar acá, pero supongamos que está o muy por arriba, por acá, o muy por debajo del nivel que deseamos nosotros para maximizar el bienestar, que es nuestro K oro. Entonces esto es lo que nos tratamos de preguntar ahora. Como les habíamos dicho, tocaría examinar dos casos. Cuando tiene excesivo capital, una economía tiene un estado estacionario que está en un nivel de excesivo capital, es decir, este K estrella es mayor que K estrella, acá es mayor que el nivel K per cápita de regla de oro. Entonces en este caso los hacedores de política o los make policy deben adoptar medidas encaminadas a reducir la tasa de ahorro con el fin de reducir el stock de capital de estado estacionario. Entonces tenemos aquí la representación gráfica. Noten que acá va los niveles de Y per cápita con respecto al tiempo. Aquí estamos analizando la dinámica y es un poco diferente a las gráficas que habíamos visto anteriormente, porque las gráficas es como analizar los movimientos, pero en alguna medida con una gráfica en un momento determinado y a partir de ahí mirar los movimientos en las variables. Aquí estamos poniendo en el eje de las abscisas a la variable tiempo, y es decir, aquí vamos a evaluar las dinámicas en los distintos estados de equilibrio de la economía. ¿Sí? Entonces, está en un nivel de estado estacionario por encima del nivel de K de regla de oro, es decir, cuando la economía comienza teniendo excesivo capital, habíamos dicho que tiene que disminuir, pongámoslo así,
delta hacia abajo, disminuir la tasa de ahorro. Y tienen que ir a hacer política económica, los hacedores de política pues tienen que tomar medidas de política que disminuyan la tasa de ahorro. Al hacerlo, pues implica necesariamente disminuir en esta proporción la inversión, ¿sí? Aquí en la gráfica. Vamos a agrandar un poquito más. Tendrían que disminuir la inversión. Esa disminución de la inversión implica unas ganancias en consumo. Esto implica aquí entonces en la gráfica automáticamente un aumento en el consumo. Disminuir la inversión implica, a partir de esta identidad que yo tengo, pues ya sabemos que la inversión es tasa de ahorro que multiplica la función de producción, y esto tendría que ser igual en el estado estacionario a la que la economía destina a compensar la depreciación. Si bajamos esto acá, entonces implica que la inversión va a ser menor al nivel de lo que se destina a compensar la depreciación. Entonces este diferencial va a ser negativo, ¿sí? Por lo tanto, ¿y esto qué era? Esta condición, o sea, esta condición era la condición de acumulación, y esta condición, esta diferencia entre la inversión y lo que se destina a la depreciación, pues termina siendo negativo. Por lo tanto, el delta de K per cápita pues termina siendo un delta de K negativo. Por lo tanto, habría desacumulación de capital, y esta disminución en el capital, en el stock de capital, automáticamente me va a disminuir los niveles de producto de la economía. Entonces, eso es lo que está ocurriendo acá. Noten cómo después del automáticamente baja la tasa de ahorro, pero en el periodo T0 que la bajamos acá, inmediatamente es una disminución en la inversión, un aumento del consumo en el primer lapso, pero continuamente la economía deja de acumular y empieza a desacumular. Por lo tanto, también eso va a afectar, a la vez que afecta la acumulación de capital, pues va a afectar Y, ¿sí? Va a afectar el producto. No tengo acá se va disminuyendo por el efecto de disminución en la acumulación, y a disminuir Y, que es la misma función de producción, pues también va a afectar directamente acá a la función de inversión, que también comienza a disminuir, ¿cierto? Y a su vez el consumo también depende del stock de capital, que también comienza a disminuir en el tiempo. Entonces aquí vemos que el consumo también comienza a disminuir, pero aquí lo importante de esta decisión es que en últimas, en el largo plazo, vamos a tener un nivel de consumo mayor al que estábamos, ¿sí? Con ese nivel de stock de capital de estado estacionario por encima del capital de regla de oro. En últimas terminamos ganando algo en el consumo en el largo plazo, y eso es lo que implica que el objetivo de nosotros sea aumentar el bienestar de nuestra economía, ¿sí? En el otro caso, entonces tenemos para el otro caso que la transición al estado estacionario, cuando la economía comienza teniendo demasiado poco capital, es decir, tenemos un K de estado estacionario menor al K de regla de oro. Entonces las autoridades económicas deben elevar la tasa de ahorro para alcanzar la regla de oro. Y aquí comienza a ocurrir todo lo contrario, porque al tomar decisiones de política económica que aumenten la tasa de ahorro, y la tasa de ahorro multiplica a la función de producción, que esto es la inversión, ¿cierto? Esto es la inversión. Por lo tanto, en el estado estacionario que había, en este estado estacionario inicialmente esta diferencia con respecto a los niveles de depreciación era 0, pero ahora al aumentar ese, pues va a haber un diferencial. Esto va a ser mayor a delta de K, por lo tanto esto va a ser mayor a que 0. Voy a tener, esto implica
un delta de K positivo, una acumulación positiva. Entonces, ¿qué ocurre en el tiempo? Pues aumenta, obviamente, la función de inversión va a aumentar cuando aumentó S. ¿Sí? Aquí aumentó, y lo que vamos a tener también es una contraprestación inmediata en la disminución en el consumo, ¿cierto? Entonces comienza a haber acumulación, o sea, este delta de K es positivo, comienza a haber acumulación, por lo tanto los niveles de inversión van a aumentar a lo largo del tiempo. Al aumentar los niveles de inversión, porque está aumentando el stock de capital, también va a aumentar la producción a lo largo del tiempo. Finalmente, lo que uno tiene en el consumo es que inicialmente el consumo sufre una caída exactamente en el momento en que cambia la tasa de ahorro en la que la aumentamos, sufre una caída, pero en el largo plazo pasa algo interesante, y es que el modelo de Solow predice que hay una caída en el consumo, pero en el largo plazo el consumo va a aumentar. O sea, este diferencial acá para lo que veníamos inicialmente antes de T0, que fue que venía la tasa de ahorro en el nivel de estado estacionario, y acá noten que terminamos ganando un aumento en el nivel de consumo. Entonces, este es el punto más crítico aquí, o más, digamos, que en alguna medida es más controversial. Aquí este elemento, este caso asemejaría más o aplicaría más a las economías con bajos niveles de ahorro y por lo tanto bajos niveles de acumulación de capital, de inversión. Por lo tanto, esto se asemeja más a un comportamiento, el caso 2 se asemeja más a un comportamiento de economías en vías de desarrollo. El caso 1, ¿cierto? Cuando una economía comienza teniendo excesivo capital, pues la tiene fácil, es decir, los países que tienen elevadas tasas de ahorro, por lo tanto elevados niveles de inversión, como el caso Japón, Alemania, los países de la OCDE, países ricos. En este caso, el primer caso es de los países ricos, que tienen elevadas tasas de ahorro y elevadas tasas de inversión, pues tienen un camino fácil, porque ellos simplemente es como que momento estamos destinando mucho a ahorro y a inversión, como que desinvertir un poco, consumirnos lo más, que es lo que está mostrando acá la gráfica, disminuyamos la inversión, consumamos un poco más, que pues a ninguno de nosotros, una economía, nos caería mal consumir más, ¿cierto? Entonces esta es la situación de la mayoría de países ricos, y dice, y si desahorrando un poco más podemos consumir un poco más, y la economía de alguna manera va a asignar más eficientemente esos recursos en el largo plazo, pues a todo el mundo la economía funcionaría de alguna manera más eficiente, por lo tanto a todos nos conviene. Y ese más o menos es el caso que muestra del modelo de los casos de los países desarrollados, pues lo tendrían un poco más fácil. En el caso 2 ya muestra un poco más la situación, más compleja, un dilema que el que se enfrentarían los países en vía de desarrollo, porque ellos tendrían es que hacer un sacrificio inicial para aumentar su nivel de tasa de ahorro y por lo tanto aumentar su inversión, y necesariamente disminuir su nivel de consumo inicial para proyectarse en el futuro. En esa medida lo beneficiará en el futuro que aumentar su consumo. Entonces este caso 2 trae un poquito un dilema más, un poco más complicado para los hacedores de política, que deben pensarlo bien, porque entonces mejorar el bienestar económico con el aumento del ahorro que conduce al estado estacionario de regla de oro, mejorar el bienestar económico con el aumento del ahorro que conduce al estado estacionario de regla de oro, a la larga sí lo mejora, ya que el nivel de consumo es mayor en el estado estacionario. Si el nivel de consumo termina siendo mayor, ya lo hemos visto en la gráfica acá, o sea, hay una pequeña mejora, pero para alcanzar este nuevo estado estacionario es necesario un periodo inicial de menor consumo. Cuando la economía comienza encontrándose por encima del K de oro, alcanzarla genera un consumo mayor en todos los momentos del tiempo. Cuando la economía encontrándose por debajo del K oro, para alcanzarla es necesario reducir el consumo inicialmente hoy con el fin de aumentar
el consumo en el futuro. Acá está la síntesis de los dos casos. Entonces, en el caso de los países con bajos niveles de ahorro, bajos niveles de inversión, los hacedores de política deben tener en cuenta los consumidores actuales y los futuros. No siempre van a ser los mismos. Entonces ahí toca mirar qué tipo de esquemas de preferencias tienen en esos momentos los hacedores de política. Si prefieren las generaciones actuales a las futuras, o si prefieren las generaciones futuras a las generaciones actuales, o si sopesan igualmente en las dos. Digamos, si son unos gobernantes responsables que les importe tanto las generaciones actuales como las futuras, pues decidirán no decidirán tocar ese tema de disminuir el ahorro, ¿sí?, para alcanzar ese consumo de regla de oro. No afectarían a porque les tocaría afectar a las generaciones presentes para beneficiar a las futuras. En todo caso, pueden haber una cantidad de dilemas bien interesantes ahí en esas decisiones de política que harán parte de otro curso y de otros temas de estudio más adelante. Inclusive en el libro de Mankiw están las discusiones posteriores, y eso hace todo el parte del tema de política económica. Ahora, recordemos que iniciamos con dos puestos importantes. Uno era el progreso tecnológico, lo hemos mantenido constante, o sea, el A mayúscula es igual a 1, o sea, estamos suponiendo que no hay progreso técnico, y a la vez que la población, anteriormente habíamos supuesto que la población se mantenía o no había crecimiento de la población. Ahora levantamos ese supuesto y vamos a suponer de que sí hay crecimiento de la población. Entonces, en el modelo básico muestra que la acumulación de capital no puede explicar por sí sola el crecimiento económico continuo, ¿sí? Una alta tasa de ahorro eleva temporalmente el crecimiento, pero la economía acaba alcanzando un estado estacionario en el que el capital y la producción se mantienen constantes. Esas son las condiciones que habíamos establecido en el estado estacionario. PMK ¿cierto? PMK es menos la tasa de depreciación igual a 0. Ahí no hay ni acumulación ni desacumulación de K, o sea, el delta de K es 0. Entonces, podíamos modificar la tasa de ahorro S, se desplazaba la curva, usted ha visto la curva que quedaba por debajo de la función de producción, se desplazaba, pero alcanzaba finalmente un nuevo estado estacionario. Entonces, por lo cual, pues el modelo de Solow, inicialmente el modelo básico, pues no explica como tal las fuentes del crecimiento económico, porque en última va a decir que llega a un estado estacionario donde no hay acumulación de capital, por lo tanto no va a haber acumulación de la producción, es decir, no va a haber un cambio en Y, no hay un cambio en K, por lo tanto no hay un cambio en Y. Entonces se debe ampliar el modelo. Entonces vamos empezando ampliando el modelo de Solow para incorporar otras fuentes de crecimiento económico. Entonces vamos a ver el crecimiento de la población y el progreso tecnológico, pero el progreso tecnológico lo vamos a ver después en un capítulo posterior. Ahora, inicialmente entonces vamos a ver que el estado estacionario con crecimiento de la población, cómo afecta el crecimiento de la población al estado estacionario. Entonces, simplemente el crecimiento del número de trabajadores hace que disminuya el capital por trabajador. ¿Cómo se modifica nuestra condición anterior? Entonces el delta de K que teníamos va a ser igual a la inversión menos, y simplemente lo que uno llega es que se modifica. Antes teníamos este delta griego por K, ahora hay que agregarle simplemente el delta más N por K. A eso es lo que llega el modelo de la identidad del crecimiento económico, llega simplemente a esto. Esto es por al levantar el supuesto, entonces se le agrega un nuevo parámetro al modelo que es N. Entonces ese término delta más N por K define la inversión de mantenimiento. La inversión de mantenimiento, la cantidad de inversión necesaria para mantener constante el stock de capital por trabajador, ¿sí? Para mantener este delta de K que me permita mantener constante el nivel de capital de la economía. Entonces, esta inversión de mantenimiento también comprende la cantidad de inversión necesaria para proporcionar capital a los nuevos trabajadores, es decir, la proporción es este elemento
delta de K que toca destinar, o sea, de ese stock de capital que hay en la economía en un ejercicio, en un proceso de producción de un determinado periodo de tiempo, toca destinarle ese delta de K, que es la proporción que se desgasta el capital, la maquinaria, el equipo. Toca de esa producción nueva en la economía destinar una proporción a reemplazar ese desgaste, y eso es ese término delta de K. Y fuera de eso, entonces toca darle adicional otro elemento, que es la cantidad de inversión necesaria para proporcionar capital a los nuevos trabajadores en la economía. Entonces, estos nuevos trabajadores vienen dadas por n, que es la tasa de crecimiento de la población. Toca darles un nivel n por K minúscula, que es destinar ahora. Hay que destinar para dos cosas: para la proporción de unidades de capital que se desgastan, que es este delta de K, más darles una dotación de capital a los nuevos trabajadores que ingresan a la economía, que está representado por este n por K minúscula, ¿sí? Para proporcionar capital a los nuevos trabajadores. Eso es lo que me está representando ese n. Entonces, la cantidad de inversión necesaria para este fin es n por K, porque hay nuevos trabajadores por cada trabajador existente. Entonces, pues de acuerdo a la ecuación anterior, este I que tenemos acá, I es exactamente S por F de K por la función de producción, menos delta más N por K. Para ver qué determina el nivel de capital por trabajador correspondiente al estado estacionario, vemos aquí la gráfica, ¿sí? Simplemente, al igual que en el caso anterior, entonces teníamos que, bueno, esta es la inversión, S por la función de producción. Por acá más arriba debe ir nuestra función de producción, ¿no? Por acá debe ir F de K. Pero ¿qué ocurre? ¿Cómo graficamos este nuevo parámetro? Entonces ya habíamos visto en la sección anterior que esta proporción delta se graficaba como una línea recta, ¿cierto? Simplemente era esta línea recta. Ahora, ¿cómo la graficamos adicionando el tema de crecimiento de la población? Noten que aunque sumemos, como son dos parámetros distintos, el delta de K más la tasa de crecimiento de población, es decir, tasa de depreciación más tasa de crecimiento de la población multiplicado por K, no deja de seguir siendo estos dos parámetros, pues siguen siendo una ecuación lineal. Esto es como podemos hacerlo como un solo parámetro. Delta más N puede ser un solo parámetro, ¿sí? Independientemente si están sumando. En el momento en que tengamos valores para delta de K y también para N, podemos sumarlos y dejar un solo parámetro multiplicando a la variable K, que está en el eje de las abscisas. Por lo tanto, pues también es representada como una línea recta aquí en el gráfico, ¿sí? Para ver qué determina el nivel de capital por trabajador correspondiente al estado estacionario, vemos la siguiente gráfica. Y en el mismo sentido, el capital de estado estacionario está determinado en el punto, en la intersección entre la función de inversión con la función ahora de este nuevo término que habíamos denominado la inversión de mantenimiento. Ahora se va a denominar la inversión de mantenimiento, la función de inversión de mantenimiento, que es esta línea recta, y en este punto de intersección tenemos el capital de estado estacionario. Ahí lo bonito del modelo es que llega a la conclusión de que si crece la población, pues habría que darle una dotación de capital. Eso es lo que me está representando ese N por K. Es decir, también hay que darle como una especie de, hay que darle su dotación de capital a los nuevos trabajadores que entran en la economía para que produzcan, ¿cierto? Entonces llegamos a tres conclusiones con este modelo, levantando el supuesto de crecimiento de la población constante. Ahora sí hay crecimiento de la población. Entonces vamos a ver a tres conclusiones que llega el modelo. El crecimiento de la población no puede explicar el crecimiento continuo del nivel de vida. La producción por trabajador se mantiene constante, es decir, en términos per cápita, al ver que crece tanto la población como crece el capital, en términos per cápita, pues la producción por trabajador se mantiene constante en el estado estacionario. Claro, el K termina siendo 0, pero sí puede contribuir a explicar el crecimiento continuo de la producción total.
Entonces ahí surge una cosa que luego para que lo analicen en términos per cápita, no explica el crecimiento, pero en el nivel agregado sí. Y eso es un punto importante para que lo analicen. La segunda conclusión es que proporciona una explicación de las causas por las que unos países son ricos y otros son pobres. El modelo de Solow predice que los países cuya población crece más tienen niveles de PIB per cápita más bajos. Y la tercera conclusión es que el crecimiento demográfico afecta el criterio para hallar el nivel de capital de regla de oro que maximiza el consumo. Entonces vamos a analizar primero gráficamente la conclusión 2. ¿Cómo es eso que el crecimiento de la población puede explicarnos las causas por las que unos países son ricos y otros son pobres? Entonces vamos a mirarlo aquí gráficamente. Entonces resulta que dado un país, hay dos países. Hay un país con tasa de crecimiento N1 baja, menor, y un país con tasa de crecimiento de la población N2 mayor. Entonces, si ustedes notan aquí el tema de la intersección, entonces lo que hace este parámetro delta más N1, que es el parámetro que mide la pendiente de esta línea recta, pues obviamente al tener un N2 mayor, la nueva línea recta pues se va a desplazar en este sentido, ¿sí? En el sentido contrario a las manecillas del reloj, y vamos a tener, esta va a ser la nueva curva de inversión de mantenimiento para el país con tasa N2 con respecto al país con tasa N1. Entonces noten que la inclinación, montémosla acá, es mayor. Y entonces, para el país 1, con menor tasa de crecimiento de la población con este N1, noten dónde está el capital de estado estacionario K1, en la intersección con respecto a la función de inversión, está aquí. Pero para el otro país que tiene mayor tasa de crecimiento de la población va a tener un nivel de stock de estado estacionario K2 menor al país que tiene de capital de estado estacionario K1. Entonces, ¿qué implica eso? Que el país 1 con tasa de crecimiento N1 pues tiene que destinar menores unidades de capital a los nuevos trabajadores que ingresan a la economía por tener una tasa de crecimiento de la población menor. El país 2, como tiene una tasa de crecimiento de la población mayor, va a tener que destinar más unidades de capital a los nuevos trabajadores que ingresan a la economía por periodo. Entonces eso está mostrando que tienen niveles diferentes de acumulación de capital, por lo tanto van a tener niveles diferentes en las tasas de crecimiento y por lo tanto van a haber unos países ricos y otros, o sea, unos países con mayores tasas de crecimiento, con mayores niveles de capital de estado estacionario y con mayores niveles de crecimiento, y otros países con menores niveles de capital de estado estacionario, es decir, van a haber unos países ricos y otros países pobres. Y en esto sí que por eso es tan famoso el modelo de Solow, tan estudiado y tan aplicado, porque de esas implicancias que el modelo en la teoría muestra, refleja muy bien, es lo que capta en alguna medida muy bien la realidad, porque los datos empíricos van a mostrar eso, exactamente, que hay una tendencia o hay una correlación muy fuerte en los datos en que países con altas tasas de crecimiento de la población pues también tienen bajos niveles de capital o bajos niveles de PIB per cápita con respecto a países con bajas tasas de crecimiento de la población y tienen unos niveles de PIB per cápita altos. Es una característica bien diferenciada entre los países ricos y los países pobres. Ahora ya entonces las condiciones también, o sea, modificando el supuesto y agregando ese n que ya vimos por ahí, pues ahora entonces podemos hacer el mismo proceso anterior para hallar el nivel de capital ahora de regla de oro con el modelo de crecimiento de la población. Entonces partimos de la
identidad macroeconómica, el consumo se destina a, o el consumo es lo que me queda entre lo que me queda de renta menos lo que dedico a inversión. Entonces eso es lo que consumo, reemplazando el consumo, la renta, el nivel de renta está dado por la función de producción, y esta inversión ahora, este es la inversión de mantenimiento, pues va a estar dada por delta más el n, que es el crecimiento de la población. Esto evaluado en el nivel de estado estacionario, podemos hallar, para hallar el óptimo, para hallar el c, para maximizar esta función, para hallar el max, derivamos parcialmente con respecto a k, y encontramos que la derivada parcial acá de este elemento pues es la primera derivada de la función de producción, que termina siendo la productividad marginal del capital, y derivando aquí, como esto es una función lineal, este k estrella se me va y me quedan simplemente los parámetros. Como estoy hallando un máximo en c estrella, entonces esto va a ser igual a 0 en la técnica de optimización, y paso el elemento negativo al otro lado, entonces me queda PMK es igual a delta más n, y encuentro la condición para hallar el nivel de capital de estado estacionario de regla de oro, que es la productividad marginal del capital menos la depreciación, tiene que ser igual a la tasa de crecimiento de la población. Y esta es la nueva condición para hallar el K estado estacionario correspondiente a la regla de oro. Quedan otros elementos ahí para que ustedes lo revisen y afiancen los conceptos en su libro, en el libro de Gregory Mankiw, otras teorías del crecimiento de la población. Entonces unos casos analíticos muy interesantes para que ustedes afiancen los conceptos, para que comparen, contrasten con teorías. Entonces está lo del modelo malthusiano y el modelo kremeriano, pero eso lo dejo de consulta a ustedes, y considero que eso es lo que voy a explicar, lo más relevante. El otro tema es texto, por lo tanto considero que ustedes pues ya están en la capacidad de la lectura y de la comprensión, dado todo lo que les he explicado hasta el momento. Entonces quedamos hasta ahí.